¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos a nuestro nuevo show legal de inmigración. Le damos una cordial bienvenida al abogado Douglas T, que nos acompaña como cada jueves. Abogado, bienvenido. Bueno, buenas tardes, gracias como siempre a la oportunidad para estar aquí para contestar sus preguntas, sus dudas sobre la inmigración. Eso es algo aquí en Norte Carolina, y, bueno, no solo en Norte Carolina, pero en todo el país, pero especialmente en esta semana. En Norte Carolina hemos recibido muchas llamadas de la gente que tiene preguntas, que tienen dudas de las cuestiones de la inmigración, porque hay mucho que está pasando con ICE, que es Immigration Customs Enforcement, mucho que está pasando en la comunidad inmigrante aquí. Entonces, bueno, aquí estamos esta semana y cada semana, como se dijo, para contestar sus preguntas, sus dudas sobre la ley de inmigración. Gracias, como siempre, a Progreso Hispano y la Revisión también por brindar este servicio que es tan importante a la comunidad. Justamente de ese tema queremos comenzar el día de hoy, señores y abogado. Quisiera que por favor le diga a la comunidad nuevamente sobre el asunto de las recientes redadas de la semana pasada que hubo en nuestro estado y que la gente está demasiado atemorizada. Nosotros hemos recibido también múltiples mensajes a través de nuestras redes sociales y en el carro cuando ando y nos ven me preguntan hasta hace un momento: señora, anda por aquí la migra, ¿qué sabe usted? Por favor, abogado, quiero que usted le dé las indicaciones a las personas. ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Cómo deben actuar? Sí, bueno, es triste, bien triste y difícil para ver cómo están atemorizados, como se dijo, la gente. Pero yo estaba hablando justamente ayer con un grupo comunitario de personas, de cuáles son sus derechos en esta situación. Y nosotros he estado saliendo muchos rumores por Facebook, por otras redes sociales que van a ser más redadas este fin de semana, y la gente me llama y me pregunta: abogado, ¿yo puedo pasar por el centro mañana? La cosa que es difícil es que yo no tengo ninguna idea de si esos son simplemente rumores o si son la verdad. Eso es algo que no sabemos, pero es algo como todo. Claro, hay que cuidarse. Perdón que le interrumpa, abogado. Justamente sí, esa fue la pregunta que de un carro a mi carro me lo hicieron unas personas que andaban en una van, que anda rondando ese rumor. Pero ustedes tienen algún tipo de alertas que les llega, porque a nosotros también nos llegan alertas en donde nos dicen, pero usted como abogado, ¿usted le llega algún tipo de alerta? Normalmente no nos llega una alerta ni nada así. No llega noticias de lo que está pasando hasta cuando un cliente o un familiar de un cliente nos llama y dice: bueno, abogado, está arrestado mi hermano, mi tío, mi primo, algo así. Esto es cuando llega la noticia. No llega hasta este momento. Pero ¿qué es lo que debe hacer la persona si lo aborda un oficial del ICE? Sí. O los otros oficiales, porque creo que hay también otras agencias del gobierno que están colaborando. Aunque el día de ayer y antier nosotros recibimos un email en donde, y vimos también un flyer del CMPD, por ejemplo, la policía de Charlotte, donde está diciendo que ellos no están colaborando con ICE. Lo mismo, pues, las oficinas del sheriff, pues, sí, porque ellos abolieron el acuerdo con inmigración. Sí. ¿Qué es lo que la gente debe hacer? Y eso es una buena pregunta. Siempre hablo con clientes, con la gente, sobre dos situaciones potenciales. Una situación importante es qué es lo que debe hacer si la inmigración pasa por su casa para tocar la puerta. Y en esa situación, como hemos hablado en el pasado de este tema, bueno, no debe de abrir la puerta. Es importante porque a veces también gente aprovechan de esa situación, y gente que, bueno, son criminales, no son ICE, tocan la puerta para intentar robar a alguien, dicen que son ICE y la gente dice: bueno, debo abrir la puerta, es ICE. Pero es algo importante que si ICE no tiene una orden para entrar a la casa, si solo tiene una orden de arresto, no debe abrir la puerta. No importa si ICE dice que está buscando a usted, no importa si ICE dice que está buscando a su hermano, no tiene que abrir la puerta. Eso es algo bien importante y la gente muchas veces no sabe sus derechos. La razón de por qué eso es importante es porque es su derecho. Cualquier persona que está aquí en los Estados Unidos tiene derechos bajo la Constitución de los Estados Unidos. La Cuarta Enmienda, la Quinta Enmienda, y es algo que, bueno, hay que aprovecharse de sus derechos.
Y en esa situación es importante, como yo le dije, no abrir la puerta. La otra cosa, y una cuestión más difícil, y lo que es más difícil para contestar, y la gente me estaba preguntando ayer cuando yo estaba hablando con un grupo, es qué debe hacer si hay para una persona en un carro o algo así. Y eso es una situación que hemos visto muchas veces aquí en Charlotte, que ICE está buscando a alguien que está en un carro, pero esa persona dio un ride a 3 de sus amigos, los 3 de sus compañeros de trabajo, y ICE para un carro, una troca, y hay 4 personas que están en la troca, los 4 no tienen papeles. Muchas veces ICE está arrestando no solo la persona que estaba buscando, pero las 3 otras personas también. Y es algo muy importante y todavía y es una cuestión constitucional de sí o no y si cuando ICE encuentra a esta otra gente de qué es lo exactamente que pasó en la situación. Muchas veces lo que pasa en esa situación es que la gente dan de su propia voluntad ICE su información. Dice, mi nombre es X, yo nací en este país, yo no tengo papeles, esto es mi fecha de nacimiento. Muchas veces la gente da esta información a ICE, porque ICE dice, bueno, si usted no me dice, las cosas van a ser más difíciles para usted. ¿Qué debe hacer la persona allí en esos casos? Este caso todavía es importante que guarde silencio. No tiene que decir, yo creo que dije algo incorrecto la semana pasada. No sé si es la palabra correcta de quedar callado, pero no decir nada. ¿Se puede quedar la persona callada sin decirle ni una sola palabra a los oficiales de ICE? Correcto, tiene ese derecho. ¿Por qué? Y eso es algo que siempre yo digo a personas, es que ICE, como cualquier agencia de la policía, no es perfecto. Yo tengo clientes que son ciudadanos de los Estados Unidos que antes de contratarme recibieron órdenes de deportación. Y por eso siempre yo digo que ICE simplemente es la agencia que está responsable para arrestar a alguien y poner cargos de que alguien está aquí indocumentado. Ellos no son el juez, ellos no son la última palabra, ellos tienen el poder de arrestar a alguien y eso es su derecho. Pero ellos, cuando arrestan a alguien, tienen que hacerlo dentro de las reglas, la constitución, la ley de los Estados Unidos. Y si no han hecho las cosas de forma correcta, entonces tienen que luchar en la Corte de Inmigración los derechos de una persona. Y si una persona ha dado a ICE su información y ha dicho, bueno, mi nombre es X, yo soy de este país, la Corte va a decir, bueno, usted de su propia voluntad dio a ICE su información. O sea, puede ser usado en su contra en esos casos. Pero en un caso, si ICE no está haciendo todo correcto bajo la ley, y por ejemplo, y lo que dice la ley es que ICE no simplemente, dentro de 100 millas, dentro de los Estados Unidos, dentro de 100 millas de una frontera, ICE puede pedir los papeles de alguien para chequearlos. Si está en El Paso, Texas, o está en Nueva York y está dentro de 100 millas de la frontera con Canadá, con México, o una frontera con el mar, en Norte Carolina en la costa, o en California en la costa, ICE puede pedir los papeles dentro de 100 millas, pero afuera de 100 millas no puede simplemente pedir los papeles de la gente. Y por eso, y eso es la cuestión constitucional, es cuando ICE arresta a alguien aquí y no es, una persona que no estaba buscando, pero simplemente encuentra a una persona en la calle. ICE en general, y eso es una cuestión constitucional para cada caso individual, pero si ICE está pasando por una gasolinera, ellos no simplemente pueden decir a alguien, muéstrame sus papeles. No debe de hacerlo. Y eso es algo que, si alguien está arrestado, ellos pueden preguntar cuál es su estatus migratorio. Pero si yo estoy caminando en la calle, ICE no me puede decir, muéstrame sus papeles. Por ejemplo, como ellos que están entrando a los vecindarios, a complejos de apartamentos, han entrado. Nosotros hemos tenido denuncias aquí ya, que entran a unos apartamentos y ven un grupo de hispanos, y bueno, se acercan a pedirles papeles. Y la cuestión constitucional y lo que no está claro es sí o no esto es constitucional. Esto yo no creo que es constitucional. Para preguntar a una persona dentro del grupo, por ejemplo, están buscando Juan López o algo así. Ellos pueden buscar, sí, a Juan López porque él tiene orden de deportación del pasado o porque él ya tiene récord criminal. Pero la cuestión constitucional, ellos no pueden
llegar a solo un grupo sin Juan López, que solo es un grupo de hispanos o chinos o gente de los Estados Unidos o bueno, cualquier lado, ellos no pueden bueno, acercar a ese grupo y simplemente pedir papeles de todos. Esto no es legal aquí en Norte Carolina. Y eso es porque es tan importante que no da a la información, al ICE de su propia voluntad la información de usted, porque si esto pasa y da a ICE su información, su fecha de nacimiento, su nombre, dónde nació, que no es ciudadano de los Estados Unidos, que no tiene papeles, va a ser mucho más difícil para luchar para terminar sus procedimientos de deportación, para hacer lo que se llama motion to suppress, que es una moción en la corte para intentar bueno, no permitir que ICE usa la información que usted dio a ellos en el pasado. Y eso es siempre bueno, eso es porque es importante para guardar silencio. Y de mi experiencia, eso es la otra cosa, es que ICE va a decir, bueno, si usted no da a nosotros su nombre, su fecha de nacimiento, y dice de dónde es, y dice que no tiene papeles, todo va a ser más difícil para usted. Lo que hemos visto y lo que está pasando con todo es de una forma u otra están arrestando a esta gente y enviándolos para el centro de detención de Georgia. No sé cómo las cosas pueden ser más difíciles para esta persona. Claro, o sea, abogado, si la persona se queda callada, igual ellos se lo pueden llevar porque no le dice nada, pero esa persona tiene sus derechos, que es quedarse callada. Tengo derecho a permanecer callada. Y eso es la cuestión constitucional que yo no estoy seguro. ¿Cuánta información tienen que tenerlos? Y eso es una cuestión de, en esta situación, si ellos llevan a esta persona, va a tener que luchar frente a la Corte de Inmigración para decir que ICE no hizo lo correcto en su caso. Ese es un arma de defensa que tendría una persona que está queriendo ser arrestada para defenderse. Sí, sí. Porque si yo no tengo ningún asunto pendiente con la ley, soy una persona normal que pago mis impuestos, trabajo, no tengo nada oscuro, o sea, tengo el derecho a quedarme callado. Correcto, sí. Eso lo dice la Constitución. Sí, y eso es lo que ella debe hacer. Bien, señores, que no se olvide entonces, por favor, usted tiene sus derechos a permanecer callado. Vamos a comenzar contestando las preguntas que nos han hecho llegar a través de nuestras redes sociales. Comenzaremos con una pregunta a través de nuestro canal de YouTube de una persona que la semana pasada hizo la pregunta, pero dice que no se explicó bien, y se trataba de que él preguntaba que cuánto tiempo de espera. Dice que ya le llegó el permiso de trabajo en octubre del 2018 y él quería saber cuánto se demora para recibir mi residencia permanente. Dice que él vino con la visa de turista en 1991 y se quedó. Okay. Que tiene una hija americana que lo pidió y le dieron el permiso de trabajo y socio. Soy ecuatoriano. En 18 de octubre del 2018 le llegó el permiso de trabajo. ¿Cuánto tiempo se demora en llegar mi residencia permanente? Esa es la pregunta de Francisco Sea. Ok. Bueno, gracias Francisco por su pregunta. Entonces, bueno, bajo la ley, como hemos hablado en el pasado, una hija o hijo que es ciudadano de los Estados Unidos o ciudadana de los Estados Unidos puede pedir a sus papás cuando cumple los 21 años. Es un dato importante. Muchas veces la gente piensa que es 18 años, hay que esperar para los 21. Cuando ella cumple los 21 años, bajo la ley, ella puede pedir a su papá y tiene que esperar hasta el día que cumple los 21 años. No puede meter los papeles 3 meses antes, 6 meses antes, un día antes. Tiene que esperar hasta el cumpleaños de 21 años de ella. En esta situación aquí en Charlotte y señor Francisco, depende, no sé exactamente dónde vive usted, pero a veces tarda más tiempo para recibir la residencia en otros estados y a veces tarda menos en otros estados, depende de cuánta gente está aplicando para en este estado. Pero yo digo a las personas aquí en general en Norte Carolina, tarda como 6 a 8 meses desde cuando envía la aplicación hasta cuando va a recibir la residencia, porque usted ya es padre de una ciudadana de los Estados Unidos.
Posiblemente la inmigración pueda aprobar su residencia sin entrevista. Claro, sería algo muy bueno. Yo tengo unos clientes que eso ha pasado recientemente para ellos. ¿Sin entrevista? Correcto. No es necesario obtener entrevista para todas las aplicaciones para la residencia. Hay unos que la inmigración aprueba ya, gracias a Dios, sin entrevista. ¿Eso es nuevo? ¿O? No, ha estado para mucho tiempo, pero es simplemente para la mayoría de los casos ya la inmigración pone entrevista. Ya me hubiera gustado a mí que me Sí. eso. Y yo creo que la ley dice que es necesario para esposas o esposos de ciudadanos de los Estados Unidos. Pero un cambio recientemente han sido para las visas por ruta de trabajo que han empezado a poner entrevistas para la residencia. Lo siento, la residencia por ruta de trabajo, pero pero para ella, y yo digo, normalmente en este país, bueno, aquí en los Estados Unidos, entre como 6 meses, 1 año para recibir la residencia. Espero que sea más rápido y me imagino que si usted recibió su permiso de trabajo en octubre, envió su aplicación en, bueno, yo no sé, como junio, mayo, algo así del año pasado, entonces sería unos meses más posiblemente, señor Francisco, para que usted ya reciba la residencia. No sé cuánto tiempo exactamente, sin saber dónde metió su aplicación, todo esto, pero mi consejo sería que usted hable con un abogado que vive cerca de donde usted vive para ver cuánto tiempo más va a tardar. Y depende de varios factores también, si la inmigración ha enviado un request for evidence, si usted tiene historia criminal, tiene otro récord con la inmigración, depende de muchos factores. Entonces, pues mejor que hable con un abogado, señor Francisco, para ver cuáles son los próximos pasos para su caso y cuánto tiempo más va a tener que esperar. Buena suerte, señor Francisco, con su caso. Gracias, abogado. Contestaremos la pregunta de una persona, bueno, tiene su Facebook como Hijas Desesperadas, que dice lo siguiente: nuestra madre de 60 años tiene 25 años de vivir en Estados Unidos y nosotras, sus hijas, que vivimos en Guatemala, queremos residencia, pero ella no puede leer ni escribir inglés. Por eso ella se ha limitado a ir a hacer examen de ciudadanía. ¿Cómo podría ayudarnos, por favor? Ok. Bueno, gracias por esa pregunta de Guatemala. Nunca he conocido Guatemala, tengo ganas de conocer el país. Claro, hay muchas regiones en Guatemala que no hablan el español. Sí, hablan español. Sí, hablan, idiomas. creo que como quiche, no sé. Bueno, hay muchos otros idiomas que hablan de Guatemala, pero en general, y no dice la pregunta cuánto tiempo ella tiene como residente, pero vamos a asumir un poquito, pero en general, bajo la ley, si alguien tiene más de 5 años, puede aplicar para la ciudadanía de los Estados Unidos. Algo importante es que en esta situación, la persona en general tiene que tomar un examen de inglés, de escribir y también de leer. Eso es algo difícil para alguien también si no habla inglés ni tampoco español, pero es 5 años para residentes normales, 3 años para alguien que está casado con un ciudadano de los Estados Unidos para arreglar la ciudadanía. En esta situación, y lo bueno es que para alguien que tiene más de, es la regla de 70, para alguien que tiene más de 50 años de edad y más de 20 años como residente, o para alguien que tiene más de 55 años de edad y más de 15 años como residente. En esta situación, la persona puede hacer 2 cosas importantes. Primero, no tiene que tomar el examen de escribir y leer el inglés. Eso es algo bien importante para una persona que no vino a los Estados Unidos cuando estaba un poco más de edad, no aprendió bien el inglés. Y la segunda cosa que no tiene que hacer es que no tiene que tomar no tiene que hacer toda la entrevista en inglés. Puede hacer toda la entrevista ya en español. Y eso son buenas noticias para mucha gente que son mayores de edad y no quieren tomar el examen de inglés, ni tampoco no quieren tener la entrevista en inglés. Perdón, abogado, y si es otro idioma, en cualquier otro idioma, su Correcto. idioma nativo, si no es el español tampoco, quizás el quechua o no sé el idioma en Guatemala, Sí. ¿lo puede tomar en su idioma nativo? Correcto. Pero lo que pasa es que primero cuando llena la aplicación va a tener que decir que
no hablo inglés y que uso un traductor. Hay una parte en la forma donde puede decir que esta forma fue traducido a mí en cualquier idioma, italiano, español, chino, no importa. Y cuando va a la entrevista y tiene más de 55 años, 15 años como residente, o más de 50 años, 20 años como residente, en esa situación, cuando va a la entrevista, puede llevar su propio traductor. Y es mejor si, creo que bajo las reglas tengo que ver, pero no puede ser un familiar, pero puede ser alguien que es traductor profesional, que es lo que siempre yo recomiendo, o alguien que es familiar que tiene buena experiencia con la traducción, porque la traducción es un arte, no es algo tan fácil. Pero bueno, espero que ya para sus hijas su mamá puede pedir a ustedes. Otra cosa, y no estoy seguro y no está en la cuestión, pero la mamá como residente no puede pedir a hijas que están casadas, pero sus hijas están solteras todavía si no están casadas. Aún siendo solo residente, la mamá puede hacer una petición para sus hijas, que tiene más de 21 años, me imagino, pero bueno. Casada ante el registro civil, y si están unidas con un hombre, con una persona. Si solo es una unión libre, algo así, no hay problema. Su mamá ya tiene que estar casados frente a un civil, depende del país si uno cuenta frente a la iglesia. Y muchos países, como se sabe, tienen ya el matrimonio en la iglesia, pero todavía tienen que casarse frente al civil. Entonces, bueno, yo tengo un cliente que nunca se casó en la iglesia, pero nunca en la civil, porque se le olvidó, pasó tiempo, nunca lo hizo, y fue algo bueno porque no perdió la petición de su mamá que fue residente. Ella me dijo, sí, estoy casada. Yo digo, bueno, muéstrame su acta de matrimonio, por favor. Y ella me dijo, no tengo. Fue algo bueno en esa situación. Sí, y casada en los ojos de Dios, pero no la ciudad. Sí. Gracias, abogado. Contestaremos unas preguntas en vivo aquí. Gracias a Cintia Domínguez, que está en vivo, que dice lo siguiente. Hola, buenas tardes. ¿Qué se necesita para poder aplicar para una visa de estudiante? Mi hermana terminó su carrera de ingeniería química en Perú. Muchas gracias. Bueno, gracias Cintia por esta pregunta, y eso es una buena pregunta. En general, alguien puede conseguir una visa de estudiante para venir a estudiar en los Estados Unidos. Lo difícil muchas veces es que en general, y depende de la categoría, pero en general no se puede trabajar durante el tiempo que está estudiando. Lo bueno es que puede trabajar después bajo lo que se llama OPT, pero en general puede venir, puede estudiar, pero muchas veces depende de la visa, otra vez no se puede trabajar. Pero bueno, para su hermana, para venir a los Estados Unidos, yo siempre digo que la cosa más importante es que primero ella encuentre la escuela donde quiere estudiar. Es bien inteligente, es ingeniera, bueno, sería bueno si ella puede venir a los Estados Unidos para conseguir su maestría, no sé cómo se dice, sus masters. Me imagino eso es lo que ella quiere hacer. Pero en esta situación, siempre yo digo que primero tiene que encontrar la escuela donde quiere estudiar. Segundo, hablar con esta escuela. Muchas veces las universidades grandes de los Estados Unidos tienen una oficina que está dedicada 100% a ayudar a estudiantes internacionales. Yo sé que UNC Charlotte, aquí en Charlotte, que tiene yo creo que más de 20,000 estudiantes, ellos ya tienen una oficina que está dedicada 100% a ayudar a los estudiantes internacionales. Entonces, hable con ellos para saber cuáles son los requisitos para el inglés, cuáles son los requisitos para entrar a estudiar, cuánto cuesta, una pregunta bien importante. Y de ahí, normalmente, la escuela va a tener dentro de esta oficina alguien que ayuda a usted para sacar la visa de estudiante. Lo bueno con la visa de estudiante es muchas veces puede estudiar por varios años y otra vez depende de la visa. Pero lo que puede hacer es que ellos pueden ayudar a usted para llenar las formas. La oficina va a dar a usted, normalmente es la I-20 o para la visa J1 es el DS 2019, pero la oficina de la escuela va a dar a esta persona la forma que necesita para aplicar para la visa en la embajada. Ellos manejan todo este proceso. Normalmente, de mi experiencia, no es necesario contratar a un abogado. Mejor llamar a la escuela. Gracias, abogado.
Contestaremos otra pregunta que dice Miguel Sarmiento lo siguiente: ¿cuánto tiempo debe esperar una persona que se encuentre en proceso de asilo político para optar por su residencia? Soy venezolano y tengo 3 años en Estados Unidos, aún no he ido a juicio. Tengo mi permiso de trabajo desde hace 2 años. Bueno, gracias, señor. Se llama Juan, ¿no? Sarmiento, señor Sí. Sarmiento. Señor Sarmiento, bueno, gracias por su pregunta y desafortunadamente no tengo una muy buena respuesta. Para los casos de asilo es muy difícil, depende de dónde metió su solicitud de asilo, pero es muy difícil en este momento para decir exactamente para cuándo va a tener su entrevista. Vamos a suponer que sea en Carolina del Norte, en Charlotte. Posiblemente va a tener que esperar 1 año, 2 años más para la entrevista. Para la residencia. O la entrevista para el asilo. Y si el asilo está aprobado, entonces después, 1 año después de conseguir el asilo, puede aplicar para la residencia. O sea, primero tienen que aprobarle el asilo y de allí esperar más o menos 1 año. Dice usted, ¿verdad? Correcto. So, primero va a tener que esperar y mi consejo para usted sería, no sé si usted tiene un abogado, pero que usted hable con un abogado, pero que, porque la inmigración siempre está cambiando, cómo está poniendo los sitios para aplicar para el asilo. A veces ponen las aplicaciones más recientes bien rápido. Yo tengo un cliente que aplicó para el asilo y 2 meses después recibimos entrevista para el asilo. Sí. Pero yo tengo otros. Pero ¿y por qué no hay una lista de espera por orden de llegada? Hay una, se cambiaron la forma en poner las entrevistas. Bueno, y siempre está cambiando. ¿Como la al sorteo o qué? Lo que dijeron en el pasado es que vamos a poner las entrevistas para las aplicaciones que han estado pendientes para mucho tiempo, para los más antiguos, Claro. viejos, no sé cómo se dice. Parece que eso sería lo justo y lo lógico. Correcto. Pero con el nuevo presidente, él empezó otra regla que se llama First In, First Out. Y ellos van a, para la gente, para intentar discourage, no sé cómo se dice, para intentar variarla, no sé, para agilizar más rápido. No necesariamente, pero casi para casi eliminar que la gente aplique para el asilo. Dijeron, bueno, no queremos que la gente viene, apliquen para el asilo, esperan aquí 5 años para su entrevista. Queremos poner la entrevista lo más pronto posible para la gente que está aplicando ahora. Entonces, bueno, hay gente que aplicaron para el asilo y dentro de 2 o 3 meses recibieron su entrevista, aunque hay gente que ha estado esperando 5, 6, 7 años para su entrevista. ¿Eso es suerte entonces? Creo que sí. Bueno, ojalá que la suerte le toque aquí al señor Sarmiento. Contestaremos otra pregunta en vivo de Dilcia Perdomo. Gracias por conectarse con nosotros, que dice lo siguiente: si uno tiene orden de deportación, pero si esta persona está embarazada y a unos días de dar a luz, ¿puede inmigración agarrarte y deportarte? Bueno, gracias Dilcia por esta pregunta. Y posiblemente sí. Desafortunadamente, posiblemente sí. Si alguien está embarazada al punto de dar luz, posiblemente la inmigración ya puede arrestar a esta persona y intentar deportarla. Al otro lado, no sé, y eso sería más de nada una cuestión médica, y en esa situación, si alguien ya está embarazada, a días de dar a luz, como dice ella. Sí, tiene 8 meses y medio. Ajá. Me imagino que la inmigración va a dejar a esta persona a ir, va a poner un grillete o algo así, pero no me imagino. Muchas veces la inmigración deja libre las mujeres embarazadas porque, claro, están en una condición y no quieren que pierdan los niños. Espero que no, pero técnicamente bajo la ley, ellos posiblemente todavía podrían ya arrestar a la persona y detenerlo en esa situación. Porque imagínense si la ponen a esta persona en proceso de deportación y ya en el avión le toca. Sí. En territorio norteamericano todavía, Sí. Vamos a suponer que se encuentre. Sí. Es un niño ciudadano americano a quien tiene que proteger. Claro. Y es otra Estados cosa Unidos. también que es importante, es no creo que un doctor permite que va por un vuelo después de 32 semanas, 36 semanas, algo así, yo no sé, pero no creo que, bueno, de una cuestión médica, yo creo que eso sería Así lo que es, sería en ese momento. Pero Bueno, continuamos, todavía tenemos unos minutos. Vamos a contestar la pregunta de Juanita Díaz, que dice lo siguiente:
Soy peruana y mi pregunta es si me puedo casar en Estados Unidos teniendo visa de turista. Tengo 3 meses aquí y al ingresar me dieron 6 meses de estadía. Bueno, gracias Juanita por su pregunta y bueno, felicidades si va a casarse. Y, encontró el amor de su vida, dice aquí en Estados Unidos. Qué bueno. Y justo hoy día, en el Día del Amor y la Amistad, felicidades por cierto a toda nuestra audiencia. Sí, claro. Pero bueno, sí, entró a los Estados Unidos con una visa de turista, ya se puede casarse y sería algo bueno esperar después de los 90 días. La razón es porque hay una nueva regla de la migración que dice que si alguien entra al país con una visa de turista y se casa o aplica para un cambio de estatus dentro de los primeros 90 días, la inmigración puede decir que esa persona cometió fraude porque tenía entendida o tenía la intención de cambiar de la visa turista a una visa de trabajo o a una visa de estudiante. Pero no siempre puede ser eso, porque a lo mejor al llegar aquí encontró en verdad el amor en algún guapo norteamericano, un gringo, como decimos nosotros. Sí, pero en esta situación la cuestión más importante es la cuestión de cuándo va a aplicar o si vale la pena aplicar para la residencia aquí dentro de los Estados Unidos, o si es mejor que sale del país y aplique para la residencia en la embajada de su país. Y eso es algo, recomiendo que usted hable con un buen abogado de inmigración para asesorar las posibilidades y para saber, bueno, mejor que quede aquí y aplica para la residencia aquí, o mejor que salga del país y aplica en lo que se llama el proceso consular, que aplica en la embajada, el consulado de los Estados Unidos en su país. Gracias, abogado. Contestaremos la última pregunta en vivo de Jenny Vidal Hernández, que dice lo siguiente: yo tengo un caso de visa U desde hace 2 años. Me ayudó una fundación por parte de la iglesia. Ahora me gustaría contratar un abogado, pero no sé si el caso sería como empezar de nuevo el proceso. Bueno, gracias Jenny, y eso es una buena pregunta. Lo bueno es que en general, y eso es importante para clientes, es que alguien siempre tiene el derecho para decir quién quiere que sea su abogado. Tiene siempre el derecho de escoger quién va a ser su abogado. En esa situación, lo que puede hacer el abogado es que no tiene que meter la solicitud de nuevo para la visa U, porque la espera ahora para un permiso de trabajo bajo la visa U, 4 o 5 años, bastante tiempo. Mejor que, bueno, si es posible, que sigue con la misma petición. Y lo bueno es que ya puede seguir con la misma petición, pero lo que un abogado se puede hacer es que puede mandar a la inmigración una carta diciendo yo voy a entrar al caso como el abogado, junto con una forma que es la forma G28 firmada por usted y por la otra gente que aplicaron, si usted no fue la única persona que aplicó. Y un abogado puede enviar al Centro de Servicio de Vermont o de Nebraska, depende de dónde está pendiente su aplicación, esta carta junto con la forma G28 firmada por usted, firmado por el abogado o la abogada, para decir, bueno, yo voy a entrar al caso como el abogado, la abogada para este caso, y yo quiero que, bueno, soy el abogado para el resto del caso. Eso es algo que sí se puede hacer, no tiene que meter nueva aplicación para la visa U. Y si usted desea, puede llamarlo al abogado. Sí. Con mucho gusto. Sí, el número de teléfono de nuestra oficina es 704-940-9128. Es 704-940-9128 y nos puede llamar para poner una cita para hablar sobre su caso. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Los esperamos la próxima semana. La próxima semana. Sí. Gracias, abogado. Bueno, gracias a usted y bueno, con todo lo que está pasando aquí en Charlotte, cuídese y bueno, estaremos aquí la próxima semana para contestar sus preguntas, sus dudas y gracias como siempre al Progreso Hispano y a la Revisión por brindar ese servicio ya tan importante a la comunidad. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.